Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta mesa en el marco del seminario sobre la reforma político-electoral que organiza la Cátedra Francisco y Madero. Con apoyo del INE y otras instituciones aliadas como lo son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la UAM Iztapalapa y el Instituto de Investigaciones Sociales, que es de donde estamos transmitiendo el día de hoy. Y pues bueno, el tema del cual se hablará en este momento es voto electrónico. Esta propuesta en la reforma político-electoral que plantea aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Y para ello nos acompañan el doctor Jorge Francisco Aguirre Sala, que nos acompaña a través de Zoom desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Ninfa Hernández Trejo, la doctora Andrea Samaniego Sánchez, ambas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y aceptar esta invitación. Y bueno, pues comenzando justamente con la presentación del día de hoy, me gustaría recordarles que el tiempo de participación se dividirá en 2 rondas, en la que cada participante de manera individual tendrá hasta 10 minutos en cada una de las rondas para exponer sus argumentos o ideas centrales sobre voto electrónico, ¿vale? Y bueno, pues sin más, iniciaré presentando al doctor Jorge Francisco Aguirre Sala. Él es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con 2 especializaciones postdoctorales en Psicología Terapéutica y Comunitaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor e investigador en Filosofía Social, subárea de Filosofía Política. Sus líneas de investigación recientes conjugan la democracia con los aportes de Internet para fortalecer la participación política ciudadana. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí hoy y bueno, pues sin más, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con la idea de presentar mi intervención con una presentación de PowerPoint, vamos a intentar ahora compartir pantalla para dicha presentación. Si de manera oral me hacen el favor de indicarme si se percibe, se los voy a agradecer mucho. Sí se ve, doctor. Muy bien. Bueno, pues yo me encuentro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente en el Instituto de Investigaciones Sociales, liderando el cuerpo académico Democracia y Sustentabilidad, en donde estoy a sus órdenes. En primer lugar, por supuesto, deseo agradecer la invitación al doctor Fernando Castañeda, miembro del Consejo Directivo y parte del Comité Académico de la Cátedra Francisco y Madero, a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al doctor Miguel Armando López Leiva, del Instituto de Investigaciones Sociales de esa misma casa de estudios, al doctor Fernando Ayala Blanco, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la maestra Andrea Rodríguez Velázquez, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencia de la Comunicación de la Facultad, a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, profesora de la Facultad, muy amable por su invitación. En segundo lugar, quiero agradecer, pues en este caso no puedo decir a los miembros de la mesa, tendría que decir a las miembros o a los miembros de la mesa. Otra vez, por supuesto, a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, profesora de la Facultad. Le agradezco doblemente por la invitación y por permitirme el privilegio de compartir con usted esta mesa, este panel. Y por supuesto a la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, del Centro de Estudios Políticos y del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad. Para mí es un privilegio compartir la mesa con la doctora Ninfa. Ha sido lector de su tesis doctoral sobre el voto electrónico en la Ciudad de México y en Buenos Aires, y ha sido seguidor de los artículos que tiene a bien publicar, que son muy ilustrativos. Es un privilegio para mí. Como tenemos 2 rondas, quiero anunciar los temas que voy a abordar, que en primer lugar será el tipo de voto electrónico, dividido en la urna electrónica y el dispositivo móvil remoto,
Después, en un orden hilado de secuencia, generalmente la literatura al respecto trata sobre los inconvenientes que tiene el voto electrónico y a su vez también sobre los beneficios del mismo. Esta parte está a su disposición, esta parte está como parte de una hilación secuencial del argumento, pero en esta primera ronda la voy a brincar porque quiero compartirles lo que en cuarto lugar vendría en una secuencia, que es la preferencia del voto electrónico de las mexicanas y los mexicanos cuando votan desde el extranjero en contraste con el voto presencial. Y para esto hablaremos un poquito del CIVEI, es decir, del sistema de Internet del voto electrónico que ha venido implementando el INE para las y los mexicanos que votan desde el extranjero, y hacer un pequeño comentario en contraste con el voto en la Ciudad de México, con el voto electrónico en la Ciudad de México, y mi comentario será pequeño porque la doctora Ninfa tiene un gran expertise en el tema. Después compartiremos los resultados en una tabla de comparativos de la participación electoral desde el extranjero entre el comparativo del 2012 y el 2021, tanto en el voto electrónico como el postal, el número de votos y porcentajes de sufragios electrónicos y postales correspondientes, y los resultados de una encuesta transversal que apliqué en territorio nacional sobre la preferencia del voto electrónico para pasar a algunas conclusiones. Así pues, no está por demás definir que el voto electrónico es la emisión del sufragio universal con auxilio de las tecnologías digitales. El asunto es que como las tecnologías digitales están en constante evolución, no podríamos dar nosotros una definición o concepto definitivo de lo que es el voto electrónico en función de que se ejerce con las tecnologías digitales. De cualquier forma que las tecnologías digitales lo implementen, debe de cubrir los requisitos y las garantías jurídicas, elementos de todo sufragio universal, libre, igualitario, íntegro, directo, secreto y por lo tanto, desde su misma libertad, exento de toda coacción, exento de toda posibilidad de compraventa del voto. Esto nos lleva a que en los tipos de voto electrónico implementados, básicamente han sido en dos modalidades, o son en dos modalidades. La modalidad de la urna electrónica y el voto por Internet, reconocido como voto a través del dispositivo móvil, bueno, del dispositivo remoto. Ahora, las modalidades de la urna electrónica, las urnas electrónicas han venido evolucionando y podríamos decir que tenemos desde la versión menos 0.1 o menos 0.1, con algunas máquinas que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se querían implementar en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta las urnas electrónicas que fue diseñando el Instituto Electoral de Coahuila, después el Instituto Electoral de Jalisco, también el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, actual Ciudad de México, y estas urnas electrónicas han ido evolucionando en su uso desde el aspecto del teclado hasta la pantalla táctil, han venido evolucionando también desde la modalidad, la fuente de energía, han venido evolucionando también desde la impresión del voto como testigo, si ya no se hace por tarjeta, si se hace en papel, si se hace en papel térmico de manera doble. Entonces, como las tecnologías digitales han venido evolucionando, la modalidad de las urnas electrónicas también han venido evolucionando. Cabe destacar que la implementación que ha tenido en México la urna electrónica ha sido, a comparación a la velocidad que tienen las tecnologías digitales, ha sido muy lenta, pero ha tenido una ventaja. En términos coloquiales, podríamos decir que el voto electrónico a través de las urnas electrónicas no viaja por Internet o no viaja directamente por Internet. Quizá lo que pudiese viajar por Internet sería el recuento de los
el recuento de los resultados finales. Pero el voto por la urna electrónica no viaja por Internet. Países como la India y como Brasil, que por la extensión demográfica y geográfica han implementado el voto electrónico con la modalidad de las urnas electrónicas, también tienen el caso de que, a pesar del avance de la tecnología digital, este no viaja por Internet. No así, obviamente, el voto por Internet, que es el voto remoto, que a su vez ha tenido en el desarrollo de la tecnología digital dos modalidades. La modalidad de una computadora, que es la urna electrónica conectada a la red, de manera que ahí el voto sí viajaría por Internet, sobre todo en el caso en donde se da la votación para los connacionales residentes en el extranjero, o en el dispositivo móvil remoto, que puede ser una laptop, que puede ser una televisión con conexión a Internet, que puede ser un smartphone, que puede ser una tablet, y cualquier otro dispositivo que se pudiese llegar a patentar. Este tiene la característica de que el voto sí viaja por Internet, inclusive la validación del voto y la recabación de parte de la electora o el elector para ver la verificación de que el voto se registró por una parte y de que el voto se registró en el sentido de la votación que la electora o el elector lo emitió. Como les comentaba, en una secuencia argumental habría que hablar de los inconvenientes y los beneficios. Eso lo podríamos dejar para una segunda ronda, pero yo quisiera entrar directamente en materia hablando del CIBEI, del sistema de voto electrónico por Internet que ha venido implementando desde las últimas votaciones el Instituto Nacional Electoral. No tanto en contraste con el voto de la Ciudad de México, pero sí un breve comentario. Creo que lo mejor que debemos de decir del CIBEI son las virtudes que tiene este sistema. Es decir, no consiste en una modalidad de urna electrónica, sino que puede efectuarse desde el dispositivo móvil remoto. Esto significa que la electora, el elector, no tiene que trasladarse hacia la casilla electoral, hacia el colegio electoral, hacia el consulado, para poder emitir su voto. Lo pueden hacer desde cualquier lugar, siempre y cuando, obviamente, tengan acceso a Internet. La boleta electrónica del CIBEI está diseñada para evitar errores. Es decir, no puedo votar para una candidata o candidato distinto a la circunscripción electoral que me pertenece. No puedo votar de manera doble. No puedo desfasar mi voto cuando tengo una votación múltiple. No puedo desfasar mi voto en el error de quería votar para presidente y para gobernador, o quería votar para presidente y para diputado migrante y me equivoqué de voto. O sea, la boleta electrónica está diseñada para evitar errores, lo cual no significa que esté llena de candados para la o el elector, sino que simple y sencillamente quiere evitar errores. Ha habido boletas electrónicas, por ejemplo, en las pasadas votaciones electrónicas en Haití, que en la boleta electrónica, por razones técnicas, no aparecía la posibilidad de votar por uno de los candidatos o uno de los partidos registrados. Entonces, pues obviamente esto invalida la jornada electoral y mete en muchos problemas. No pasa así con la del CIBEI. La boleta electrónica del CIBEI, otra de las virtudes que tiene, es que contiene las opciones para anular el voto o ingresar el nombre de candidaturas no registradas, como sería el caso de candidatos independientes no registrados o querer anular el voto o simple y sencillamente acudir a la obligación constitucional de votar, pero no emitir el sentido del voto por ninguna candidata o ningún candidato o por ningún partido. Entonces, respeta esas garantías jurídicas que debe tener el sufragio. Otra de las virtudes que tiene el CIBEI es que el INE, cuando implemente el CIBEI, ha dispuesto de una cantidad bastante grande de materiales didácticos de apoyo, como por ejemplo, entre otros, el manual del sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Un manual que ha sido
vez tras vez perfeccionado en su manera didáctica, en su manera amable para el acceso, ¿ah? Con al menos con 5 simulaciones para la votación del 2021. Es decir, a las personas que se registran en esta modalidad les ha quedado mucha pedagogía. La jornada electoral fue ampliada. No hay una sola jornada electoral para el día de la votación. El día de la votación empieza 2 días antes de la votación presencial, puede acabar 2 días después y obviamente con un horario ampliado. El sistema también ofrece una información en forma electrónica para consultar las plataformas políticas electorales o propuestas de partidos, candidaturas o coaliciones, lo cual permite que el voto tenga una mayor y mejor deliberación, si así lo quiere la usuaria o el usuario. Aquí tendría que pasar… Doctor, le queda un minuto. A la preferencia por el voto electrónico desde el extranjero. Y como me queda un minuto, en este minuto les voy a compartir la tabla número 1, a reserva de que luego pueda compartir las otras 2 que preparé a ustedes, ¿no? Tenemos en el segundo renglón cómo fueron las votaciones en el 2012 de las y los mexicanos en el extranjero. Los registrados para votar vía postal fue el 61.13%, mientras que las y los mexicanos registrados fueron del 38.86%. La participación vía postal fue del 80.04% de esos registrados, mientras que la participación digital fue del 62.98%. Mientras que en el 2021 prácticamente se invierte los porcentajes de la participación electoral. Es decir, los registrados vía postal pasó del 61 al 33, mientras que del voto digital aumentó del 38 al 67. La participación electoral de los registrados vía postal descendió del 80 al 52%, mientras que de la vía digital ascendió del 62% al 57%. Estamos hablando de los porcentajes de los registrados. Y en los porcentajes efectivamente emitidos, tuvimos en el 2012 el 66% para el postal, el 33% para el digital, y prácticamente invertido para el 2021, el 31% para el postal, el 68% para el digital. Esto entonces nos habla de una preferencia del electorado mexicano que reside en el extranjero para utilizar el voto electrónico en vez de utilizar el voto por la vía digital. Esta primera ronda de mi participación la vamos a dejar aquí. Deseo ser muy respetuoso del tiempo de las otras extraordinarias expositoras y seguiremos en la segunda parte y quizá ampliando algunas otras cosas que puedan surgir en alguna interacción si llegamos a tenerla. Por el momento, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aguirre. Y bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Andrea Samaniego Sánchez. Ella es maestra en Estudios Políticos y Sociales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Sus temas de investigación son referentes a la ciencia política con una perspectiva propia de las ciencias de la comunicación. Ha estudiado el discurso presidencial mexicano como una forma de hacer política y entender al Estado dentro de la globalización. De igual manera, ha trabajado en el tema de la violencia política de género y cómo es tratada en los medios de comunicación. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pues en primer lugar, agradezco a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a su directora, la doctora Carola García Calderón, al Instituto de Investigaciones Sociales y su director, el doctor Miguel Armando López Leiva, a la Cátedra Francisco I. Madero, por desarrollar el seminario Reforma Política Electoral, Riesgos y Oportunidades, y la mesa 5, que lleva por título Voto Electrónico. Al doctor Fernando Castañeda Sabido, miembro del Consejo Directivo de la Cátedra Madero. Agradezco a todos ellos la invitación y saludo y me congratulo por estar en esta mesa con mis colegas
el doctor Jorge Francisco Aguirre Sala y la doctora Nin Fernández Trejo. Al respecto, he titulado mi ponencia Voto electrónico, reflexiones y dificultades en torno a su implementación para el caso mexicano. Y he desarrollado mi texto en 2 apartados. El primero, que va a ser expuesto en este momento, y en la segunda intervención voy a revisar o reflexionar sobre la segunda parte. En el primero, voy a ver la relevancia de las TIC en el mundo contemporáneo, denominándolo una cuarta revolución industrial. Y a partir de ahí, explicar el desarrollo del voto electrónico. Por último, en la segunda parte, reflexionaré sobre la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal en la materia. Designar una revolución industrial no es algo sencillo, pero podemos afirmar, tal como lo comenta Rivera Ríos en su texto Cambio Histórico Mundial, Capitalismo Informático y Economía del Conocimiento, que, y lo cito, a partir de la revolución industrial se acelera el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, en el cual un avance tecnológico u organizativo central plantea nuevos requerimientos. Y cierro cita. Es decir, el componente esencial para denominar que transitamos en un nuevo estadio de la producción es por medio de la tecnología, la cual se crea, se incorpora, se emplea y modifica nuestras relaciones sociales, políticas y culturales. Pondré en este momento 2 ejemplos que permitirán comprender estas modificaciones. Marshall McLuhan expresó en su libro La Galaxia Gutenberg que el desarrollo de la imprenta de tipos móviles tuvo como una de sus tantas consecuencias que las sociedades se transformaran, dando paso de una sociedad oral auditiva a una de tipo visual, tal como lo expone, y lo cito: la imprenta aseguró la victoria de los números o posiciones visuales a principios del siglo XVI. Y cierro cita. Es decir, la implementación de este desarrollo tecnológico tuvo una transformación social, misma que después fue analizada por Max Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La alfabetización y el desarrollo del sentido visual son solo algunas de sus consecuencias directas de la implementación de la imprenta. De igual modo, el segundo ejemplo, cuando se desarrolla la tecnología que permite almacenar, transportar, generar luz eléctrica y llevarla a los hogares, industrias, calles, tuvo como consecuencia que a nivel social se modificaran las nociones del día y la noche, que separaban o diferenciaban las horas laborales de las horas de descanso. Al tener luz, sea natural o artificial, todo el día, ya no era necesario detener las jornadas laborales. En este sentido, podemos comprender cómo es que estamos, como colectivo, siempre inmersos y siempre somos receptivos ante una nueva tecnología. Eso no debiera de sorprendernos ni tomarlos como algo único de nuestra sociedad, de la sociedad contemporánea. Ahora bien, las características propias de nuestra sociedad, es decir, la que emerge a finales del siglo XX e inicios del XXI, fueron el desarrollo en materia de telecomunicaciones y de tecnología específica, así como ordenadores con gran capacidad de almacenamiento. A nuestra sociedad se le ha denominado sociedad informacional. Al respecto, Manuel Castells indica, y lo cito: el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social, en la que la generación, procesamiento y transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. Y cierro cita. Ahora bien, como sostuve hace rato, la tecnología nos transforma. Lo hizo cuando se desarrolló la rueda, la cuña, la imprenta, la tecnología específica para la generación y almacenamiento de la luz eléctrica. ¿Por qué no habría de modificarnos esta nueva transformación tecnológica? Tal como lo ha mencionado Raúl Trejo del Arbre, no hay ningún movimiento social o político
capaz de ser relevante si es que este no se transmite o no transita por las redes digitales. Hay que entender esto. Las tecnologías de la información ya están insertas en la sociedad, no hay duda de eso. Hay nuevas formas de participar, por un lado o por el lado de la ciudadanía, pero de igual manera hay un empleo cada vez mayor del uso de estas herramientas en los gobiernos, que ante una creciente o ante un creciente número de demandas ciudadanas, ha considerado que pueden resolverse estas problemáticas o estas demandas implementando distintos tipos de software o máquinas que pueden tramitar solicitudes, pensando, por ejemplo, en los kioscos automáticos, así como la gestión e información sobre lo que está haciendo la autoridad. Al respecto, Van Dijk y Hacker nos exponen que, y lo cito, una de las tareas principales debe ser el utilizar medios digitales para mejorar la información gubernamental y los servicios públicos. Estos dos puntos son muy importantes para las democracias, en tanto que las no democracias pueden funcionar sin brindar servicios adecuados de información gubernamental sobre leyes, regulaciones, decisiones del Parlamento y rendiciones de cuentas del trabajo del Ejecutivo. Además, los servicios en línea gubernamentales accesibles, amigables con los usuarios y apropiados aumentan la confianza de la ciudadanía en el gobierno y el sistema político. Y cierro cita. En este sentido, se emplean herramientas como inteligencia artificial y máquinas automatizadas que permiten la solución a diversas demandas. Es decir, nosotros ya en nuestra cotidianidad utilizamos las máquinas propias de la cuarta revolución industrial. Ahora bien, en materia político-electoral, esto tampoco es novedoso. Una de las características que provee esta revolución tecnológica es lo que el propio Van Dijk nos ha explicado como la datification en inglés, y no es otra cosa más que la capacidad de procesar grandes volúmenes de información en tiempos cada vez menores. Evidentemente, se reducen los tiempos cuando las máquinas son las que contabilizan y computan los votos en sistemas electorales grandes. Pensar que la democracia originalmente fue concebida para sistemas que no superaran los 15,000 ciudadanos, según relata Robert Dahl en La democracia y sus críticos. Esto implica que se hacen grandes esfuerzos para poder cuantificar la información procesada, y de hacerse de forma manual, tendría un margen de error mucho mayor. En México, por ejemplo, el cómputo electrónico ya tiene tiempo de que se ha implementado. Son programas como el PREP, que captura, publica la información asentada en actas y permite ir viendo en tiempo real cómo se va subiendo esa misma información. Es decir, nosotros ya empleamos los sistemas de comunicación e información con fines político-electorales. Lo que voy a exponer ahora en la siguiente sesión, o bueno, en la siguiente intervención va a ser, pues, cuál es la propuesta del Ejecutivo Federal en torno a la reforma en materia electoral. Ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sabaniego. Y pues bueno, a continuación, para terminar con esta primera ronda, tenemos la participación de la doctora Ninfa Hernández Trejo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, es miembro del SNI, fue coordinadora de investigación de 2 proyectos de observación, uno electoral y el otro jurisdiccional, con fondos de apoyo del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como asesora del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son innovación democrática, participación ciudadana, voto electrónico, democracia electrónica y violencia política contra las mujeres en razón de género. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Adelante. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos están acompañando. Agradezco muchísimo a la Cátedra Madero por la invitación a participar en esta mesa de voto electrónico, particularmente al doctor Fernando Castañeda Sabido, a Fabiola Franco, de verdad muchísimas gracias, y por supuesto al equipo de la Cátedra Madero que hace posible, por supuesto, un evento como este,
que bueno, es un seminario que la verdad es que ha sido bastante fructífero en el sentido de el análisis de lo que implica esta reforma o las iniciativas de reforma electoral que se han presentado. Muy pertinente, por supuesto. Traigo apoyo visual, no sé si puedan ayudarme, por favor, a proyectar la presentación y si pueden seguirme, por favor, conforme vaya haciendo la presentación. El propósito, por supuesto, es que con ese apoyo visual también ustedes sepan o identifiquen justamente algunas cuestiones de las que estoy hablando. Yo también voy a, como son obviamente dos participaciones, en la primera quiero complementar un poco lo que han comentado ya mis colegas, a quienes saludo también. Estoy muy agradecida, por supuesto, en compartir también la mesa con Andrea, con el doctor también Jorge Francisco, la doctora Andrea, de verdad es un honor también para mí. Y bueno, la idea es que, ya veo que se ve la presentación, la idea es que en esta primera parte complemente lo que ya se dijo con el propósito un poco también de generar un poco más también de aterrizaje en la terminología que me va a ayudar que me va a ayudar para que en la segunda parte exponga mi análisis sobre las iniciativas de reforma que se han presentado y que contienen el tema de voto electrónico. Bueno, yo parto señalando que el voto electrónico es una herramienta que se puede utilizar en dos etapas que están prácticamente unidas o que van de la mano de los procesos electorales o procesos participativos. O puede ser utilizada esa herramienta tecnológica en más etapas que corresponden a ese proceso electoral o ese proceso participativo. Cuando hablamos de la incorporación de la tecnología en, por ejemplo, el registro de votantes, en la confección de los padrones, en el ejercicio del voto como tal, en el registro y la identidad de los votantes o las votantes, en el tema del conteo de los votos, en la transmisión de los resultados, estamos hablando de una definición amplia de voto electrónico. Mientras que cuando hablamos particularmente de la emisión del uso de la tecnología en la emisión del sufragio y el conteo de los votos, estamos hablando de una definición mínima. Justo es a partir de esa definición mínima que vamos a encontrar las modalidades que existen de voto electrónico que ya señaló el doctor Aguirre Sala. Están la modalidad presencial y la modalidad remota. En la modalidad presencial todavía el electorado acude directamente a su casilla de votación y emite su sufragio apoyado en aparatos electrónico-tecnológicos, que pueden ser urnas electrónicas. Obviamente otra característica que tiene esa modalidad es que todavía el electorado puede encontrar en esta la posibilidad de que el funcionariado de casilla le colabore en caso de que tenga algún aprieto con el uso de la tecnología, mientras que en el voto electrónico remoto ya el ciudadano o la ciudadana va a votar desde el lugar donde se encuentre, apoyado ahí sí en tecnología como teléfonos celulares, como ya lo había comentado el doctor, la cuestión de computadoras, tablets, inclusive televisores digitales, siempre y cuando estos tengan una conexión a Internet. Ojo, porque en realidad no es Internet, no es el Internet el que hace la diferencia entre uno y otro. Encontramos que algunas máquinas de votación sí tienen conexión a Internet, tienen esa posibilidad de estar conectadas. ¿Cuál es la diferencia que yo encuentro entre ambas modalidades y que ha habido una coincidencia en la literatura que se especializa en el tema? En que justo se radica en desde dónde vota la persona. Ojo, porque aquí también me pueden decir, bueno, ¿qué pasó con esa experiencia que implementó, no sé si ustedes la conozcan, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en 2020, en donde, por ejemplo, instalaron iPads, ahí sí fueron directamente iPads en algunas casillas de votación en la Miguel Hidalgo y en Cuauhtémoc, ¿no? En donde podían utilizar justo el voto electrónico remoto. Pues justo como se trató de una prueba piloto para que la ciudadanía conociera cuál era el funcionamiento de ese software o de ese sistema, pues lo que pasó es que efectivamente se invitaba a que la ciudadanía se apoyara de los instrumentos que estaba dejando ahí a disposición el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, pero el asunto es que la principal diferencia radica en eso, desde dónde estamos votando. Hay otra cuestión también importante que tiene que ver justamente con las modalidades de voto electrónico. Y es que precisamente las modalidades las podemos ubicar precisamente a partir de las experiencias que ha habido en el ámbito internacional, en diferentes lugares del mundo donde se ha implementado el voto electrónico. Es decir, que a partir justamente de la experiencia que se ha tenido con el uso de la herramienta en procesos electorales y en procesos democráticos, es que vamos a saber, en efecto, pues cuántas modalidades hay y qué aparatos encontramos. Por otro lado, las modalidades también dependen de la forma en la que evoluciona la tecnología, que es algo que ya más o menos ha dicho o empezado a platicarnos el doctor Aguirre Sala. Esto es importante porque la tecnología tiene una característica fundamental.
La tecnología evoluciona muy rápido. Ahorita podemos tener un dispositivo de esto, perdónenme que les enseñe la marca, que haga una especie de comercial, pero al siguiente año ya salió un modelo renovado, ya más reciente, que tiene nuevos aditamientos. Eso es importante mencionarlo porque así de rápido está evolucionando la tecnología. Y esa tecnología que se utiliza también para cuestiones de entretenimiento, de comunicación, pues por supuesto que también se ve reflejada en la evolución, en la tecnología que utilizamos para la propia política, en este caso para procesos democráticos. Es importante comentarlo también porque, y ahí sí me ayudan a pasar la siguiente tecnología, digo, la siguiente diapositiva. Antes lo que teníamos era que, por ejemplo, a pesar de que hay una coincidencia en que hay dos modalidades de votación electrónica, pues justo cuando se hablaba de voto electrónico presencial, se identificaban, por ejemplo, en este caso yo estoy citando aquí a Marta Cantijot Cunil, que es una profesora investigadora de la Facultad de Barcelona, de la Facultad de Ciencias Políticas allá en la Universidad de Barcelona. En 2005 ella identificaba tres formas o tres aparatos, tres sistemas a través de los cuales se votaba en la modalidad presencial. El sistema de votación mediante tarjeta perforada, que si ustedes alcanzan a apreciar un poco en la imagen, es justamente un dispositivo a través del cual se perforaba, era como una especie de engrapadora, pues se hacía la perforación y a partir justo de ahí, de ese aparato se generaban las marcas con la preferencia del electorado. La siguiente es el sistema de voto mediante un aparato lector. El votante acudía, le daban su boleta y marcaba con una pluma su opción, y esta iba metida a un escáner o un aparato lector en donde efectivamente se podían visualizar las marcas. Y los sistemas de voto mediante aparatos de grabación directa, que son, o nos decía hasta hace 2005 Marta, que son parecidos a cajeros automáticos y que más bien tienen que ver con estos urnas electrónicas, que son como urnas electrónicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? En que los dos primeros que ustedes ven en pantalla prácticamente ya están en desuso. Se utilizaron mucho en Estados Unidos, en algunos estados se permite el voto electrónico y se utilizaron mucho esos aparatos justamente en ese lugar. Pues bueno, justo ese es el asunto, que va evolucionando la tecnología y hay aparatos que ya prácticamente se hacen obsoletos. No significa necesariamente que, por ejemplo, y aquí hago una acotación rapidísima, no significa que si adquiero yo una urna electrónica ahorita, a 10 años a lo mejor ya va a ser obsoleta. El ejemplo de Brasil y la India, que ahorita voy a profundizar más en ello, ayuda a entender también que se pueden generar aditamientos a esas urnas electrónicas que ya adquirimos sin necesidad de volver a hacer un gasto externo, un gasto extra. La siguiente, por favor, con base en las urnas electrónicas, eso es algo que ya más o menos se mencionó en la primera intervención. Antes, también en 2012, María Inés Tula, que también es una experta en el voto electrónico, identificaba dos tipos de urnas electrónicas. Justo las que poseían un sistema de registro de votación en la memoria del dispositivo, ahí sí nos pueden dar la siguiente, mediante el empleo de un teclado, botones, pulsadores o pantalla táctil, y las que poseían el sistema de registro de voto a través de una tarjeta de banda ancha, de banda magnética individual, utilizando una computadora con pantalla táctil, un lápiz óptico o un pultero láser. Creo que por ahí no pasa ya la diapositiva, quería que vieran los ejemplos de urnas electrónicas. En el primer caso estaríamos pensando sobre todo en urnas electrónicas, por ejemplo, del tipo de Brasil, mientras que en la segunda ya estamos pensando en un estilo más parecido a lo que representa este modelo de urna electrónica de Coahuila, por ejemplo. Sin embargo, otra vez, la evolución de la tecnología nos hace pensar también en que, pues, por supuesto, se le generen otra vez más aditamientos a estos aparatos. Ahora, eso también es importante y mencionarlo, por eso me refiero al tema de cómo evoluciona la tecnología, porque antes, además de que, para ver este tema de la implementación del voto electrónico, se tenían en cuenta, como ya lo mencionó el doctor Aguirre Sala, tanto las ventajas como desventajas de una u otra modalidad. Y siempre resaltó mucho el tema de que la modalidad remota era mucho más insegura en su implementación. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos o no teníamos la total certeza de cómo quedaban registrados nuestros votos si emitíamos el voto por internet. Entonces, pues por supuesto, esa posible inseguridad que se ve en cómo yo estoy emitiendo mi voto es lo que sobre todo resaltaba a la hora precisamente de elegir una tecnología para poder experimentar, ¿no? Con procesos políticos democráticos. Pues bueno, otra de las características que diferenciaba precisamente hasta hace unos años al voto electrónico presencial con el voto electrónico por internet era justamente la posibilidad del registro de la identidad del votante.
Ojo, porque cuando yo hablo de registro de identidad del votante, estoy hablando de una etapa más del voto, como les dije hace rato, en que entra ya precisamente la definición del voto electrónico en su cuestión ampliada. Bueno, pues en la identificación del votante, por ejemplo, aquí les traigo el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México utiliza voto por Internet, su famoso sistema de voto por Internet, desde 2012, para recoger las votaciones que justamente se hacen en cuestiones participativas como la elección del presupuesto, o la consulta del presupuesto participativo, y en ese entonces la elección de los consejos ciudadanos y comités ciudadanos y consejos de los pueblos. A partir de 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México generó una aplicación para poder dar apertura al sistema de votación mediante la identificación del votante a través de cuestiones biométricas. Ojo, porque otra vez, este es un ejemplo de cómo evoluciona la tecnología, pero también ahí tenemos el caso de blockchain, de cómo evoluciona la tecnología permitiendo inclusive hacer factible o generar automatización de otras formas, de otras etapas del proceso electoral o proceso participativo. ¿En qué consiste rapidísimo esta aplicación? Uno descarga la aplicación, de preferencia es en el teléfono celular, pero también puede ser en la computadora o en la tablet. Descarga uno la aplicación, lo primero que va a pedir la aplicación es escanea tu credencial de elector, va a ver precisamente la credencial, va a identificar el rostro, la foto de la credencial, y una vez hecho esa identificación, lo que va a hacer es pedir precisamente que uno se coloque frente a la cámara y que la aplicación le tome una foto, vea una especie de reconocimiento biométrico identificando rasgos físicos de la cara, del rostro que no cambian con el tiempo, como la posición de los ojos frente a la nariz y la boca. Una vez que se coincide justamente esa identificación, se abre ahora sí el sistema para poder votar. Son otra vez elementos de cómo evoluciona la tecnología. Ya para cerrar con esta primera parte, hay cuestiones de las que se hablan de por qué en algunos lugares el voto electrónico prospera, en otros no. Desde mi punto de vista, del tiempo que llevo haciendo investigación en la materia, que son ya más de 10 años, lo que yo sé, o lo que yo he podido identificar a partir de justamente de los casos que he revisado, es que tiene que ver sobre todo con la forma en la que se genera esa gestión electoral en la implementación del voto electrónico. Porque sí, muchas de las veces a lo mejor la tecnología falla, pero te llega a fallar porque regularmente no encuentras en dónde podría estar fallando, o no haces los simulacros suficientes y no generas la auditabilidad de los mecanismos o los sistemas suficientes para detectar efectivamente esas fallas. Pero bueno, yo hasta aquí dejo igual ya mi intervención. Muchísimas gracias. En la siguiente estaré como puntualizando en más cosas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, empezando con la segunda ronda de este seminario, le vuelvo a ceder la palabra al doctor Jorge Aguirre Sala para que nos presente la segunda parte de su presentación. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias. Vuelvo a intentar compartir la pantalla para seguir un poco con la presentación que, bueno, pues con mucho cariño les hice. Me había quedado yo aquí. Van a ver que los datos son muy significativos y son muy complementarios con lo que ya se ha expuesto, tanto por la doctora Samaniego como por la doctora Hernández Trejo. En la Ciudad de México, los votos electrónicos fueron el 33.34%, mientras es decir, los residentes en el extranjero oriundos de la Ciudad de México, para que quede claro qué tipo de votación estamos hablando. Y los votos postales fueron del 66%, mientras que en el 2021, decíamos, los electrónicos fueron del 82% y los votos postales fueron del 17,53%. Es muy significativa la totalidad de los votos electrónicos de las y los mexicanos en el extranjero, por lo cual me voy a permitir regresar a la viñeta anterior, porque el dato que tenemos abajo hasta la derecha de los porcentajes de los votos efectivamente emitidos
en la votación intermedia del 2021, ese 68.89%, son de los votos emitidos, pero 2 casillas a la izquierda tenemos la participación electoral vía del voto digital de aquellos que fueron registrados, y fue el 57.70%, mientras que en la votación intermedia en el territorio nacional en su totalidad, la participación electoral en el 2021 fue del 51%. Esto quiere decir que la votación digital de las y los mexicanos en el extranjero fue superior en 6 puntos porcentuales a la participación total del país en la elección intermedia del 2021. Bien, yo apliqué una encuesta transversal en territorio nacional en aras de las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Preguntábamos sobre el voto y la circunstancia. Si usted pudiera elegir la modalidad, el 46% contestaba prefiero la boleta en papel, el 36% contestaba prefiero el dispositivo móvil, solo un 14% contestaba prefiero la urna electrónica y solo el 2.5% decía la vía postal. Es decir, si yo hubiese mandado mi voto por correo para evitarme la fila, la aglomeración en la casilla el día de la jornada electoral, dado el exhorto sanitario del confinamiento. Entonces, la pregunta luego, eso fue en función de si pudiera usted elegir la modalidad. Ahora, antes de la pandemia, las personas contestaban, el 62% prefería la boleta de papel, el 37% el dispositivo móvil. Erradicada la pandemia, tenemos básicamente los mismos porcentajes. El 63% preferirían acudir a la casilla en el voto tradicional, a la boleta de papel, y el 36% el dispositivo móvil. Sin embargo, cuando preguntamos durante la pandemia, los porcentajes quedan igualados. 40% desea acudir a la casilla y 40.8% decide el voto dispositivo móvil. También pregunté en la encuesta si estaba la electora, el elector, dispuesto a postergar elecciones presenciales en una fecha de más seguridad ante la COVID-19. Y solamente el 19% del electorado entrevistado estaba dispuesto a postergar la fecha electoral. Es decir, el electorado mexicano tiene un altísimo sentido de la obligación cívica, de la responsabilidad cívica respecto al sufragio, e inclusive durante el periodo de la pandemia los porcentajes son iguales, lo cual, como muchos autores lo han señalado, para el caso del voto electrónico, en los contras del voto electrónico, todavía existe el ritual social, el ritual político de acudir al colegio electoral. En México decimos la casilla electoral, casilla, casita, la casa electoral o colegio electoral, ¿no? El ritual de acudir a votar. Hay un listado de inconvenientes hacia el voto electrónico, como decía la doctora Nini Fernández acertadísimamente. Depende de si es en la urna, depende qué versión de la urna, depende si es el voto remoto con dispositivo móvil o no. Yo en las conclusiones, a reserva de si nos quedase tiempo para poder ampliar beneficios e inconvenientes, yo quisiera señalar un pequeño listado de los retos que presenta el voto electrónico mexicano. No sin antes señalar que no tuve tiempo de hacer el pequeño comentario, basado también en investigaciones, análisis y evaluaciones que ha hecho la doctora Nini Fernández, de que el voto en la Ciudad de México para el presupuesto participativo y para las otras oportunidades de participación en donde se requiere un proceso electoral, ha ido incrementando los candados desde el registro, la identidad, la validación de parte de las y los ciudadanos,
ha ido incrementando los candados. Y por eso, y si ustedes revisan la literatura que estupendamente nos proporciona en sus obras la doctora Hernández Trejo, por eso ha habido un decrecimiento en la participación en la Ciudad de México a través del voto electrónico. Es decir, al ciudadano se le ponen candados, se le ponen más pasos, se le ponen más trabas, o al menos así como las interpreta en aras de la seguridad, y entonces el voto electrónico en Ciudad de México ha venido decreciendo en su participación. No así en la experiencia de las y los electores mexicanos en el extranjero, y la experiencia de la urna electrónica en algunos estados, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, por señalar los más recientes, básicamente no ha crecido, se ha incrementado muy poco. ¿Cuáles son los retos para el voto electrónico mexicano? Por supuesto, la brecha digital y la supuesta mayor economía de implementación. Hay cálculos donde dicen que la implementación del voto electrónico va a traer grandes ahorros, nos vamos a evitar sobre todo el costo de impresión de boletas, su custodia, su traslado o sus traslados, ¿verdad? Y hay una supuesta mayor economía de la implementación, pero también habría que sacar la cuenta de aquellos que calculan que en la fase inicial resultaría más caro al erario público la implementación del voto. Por supuesto que otro reto es la socialización con el electorado, así como otros estudios han mostrado que todavía tenemos esta liturgia democrática o este ritual democrático para votar, sea en la boleta de papel o acudiendo a la urna electrónica en la casilla. Se necesita una gran socialización con el electorado para que se pueda familiarizar con los sistemas de Internet y los sistemas electrónicos. Otro reto es la necesidad de la doble capacitación, la capacitación electoral y digital de los actores políticos involucrados, tanto de los funcionarios en las mesas de casilla, el presidente de casilla, el secretario, como los representantes de los partidos políticos, como los observadores nacionales e internacionales, van a requerir una doble capacitación, no solo la capacitación electoral, sino la capacitación digital de todos estos actores involucrados. Otro reto es la libertad en su emisión, dado que aunque exista la posibilidad del reconocimiento biométrico, el voto en el dispositivo móvil remoto no se ejecuta bajo la protección de un recinto oficial, como es la casilla electoral. Entonces, no sabemos ahí si hay una venta directa o indirecta del voto, o lo que sería peor, ¿verdad? Una coacción, porque puedo poner mi credencial de elector escaneada frente al sistema, puedo poner mi rostro, pero como no estoy ubicado en la casilla electoral, atinadamente lo que decía la doctora Nin Fernández, desde dónde votamos, yo puedo ser susceptible de coacción, aunque haya un candado de la identificación biométrica. No obstante, las evidencias de participación y certeza jurídica de los procedimientos sí proyectan las experiencias mexicanas hacia un liderazgo mundial. ¿Por qué razón? Porque las nulidades que ha presentado el voto electrónico con una electrónica solo ha sucedido hasta donde yo tengo registro en una sola ocasión, en una casilla en Jalisco, porque faltó el suministro eléctrico para la urna electrónica, se suplantó la urna electrónica por otra urna de respaldo, y en la suplantación, entonces, el registro que tenía la urna anterior no fue contabilizado, no fue tomado en cuenta, y por lo tanto el Tribunal Electoral anuló los resultados de esa casilla, que finalmente... Le queda un minuto, doctor. Que finalmente eso constituyó, sí, muchas gracias, muy amable, constituyó el 0.5%, representó el 0.5% de la elección en esa ocasión para la gobernatura y para la legislación de Jalisco. Entonces realmente era despreciable.
Y la votación de las y los mexicanos en el extranjero en 2021, aquellos cuya constitución estatal se lo permiten, por ejemplo, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, básicamente no hubo ninguna impugnación, no hubo ninguna nulidad. Hay 2 estados, con esto termino, que los vemos aquí en la gráfica, ¿ya? Donde el voto electrónico tuvo una participación menor a la participación postal, que es el estado de Michoacán, ¿ya? Y que también es el estado de Guerrero. Y esto me parece que podría explicarse no tanto por las dificultades o objeciones que pudiésemos ponerle al voto electrónico, sino porque en las mediciones nacionales e internacionales del desarrollo democrático por estado, el estado de Guerrero y el estado de Michoacán, en las mediciones de los últimos años en sus respectivos rankings, no han presentado un incremento del desarrollo democrático o en la calidad del desarrollo democrático. Una disculpa por los instantes que me tomé más allá del minuto. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, a continuación, siguiendo el orden ya establecido, le cedo la palabra a la doctora Andrea Samaniego. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahora en este momento voy a hablar sobre la iniciativa que mandó el Ejecutivo Federal y, bueno, ciertas reflexiones que derivan a partir de esto que él envió. Por último, sobre la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal, quedó expresado como ahorita lo leo. El voto electrónico, y cito: esta iniciativa propone también aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y consultas populares. México cuenta con un asidero legal apenas suficiente para recibir votos de manera digital, y de hecho en el ámbito local, la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México y Jalisco ya han celebrado elecciones y consultas de esa forma. Cabe advertir que antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autentificación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certezas a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos. En este sentido, se eleva a rango constitucional la garantía del uso de las tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho. Y cierro la cita de cómo se envió esta iniciativa. Es decir, desde la propuesta del Ejecutivo queda patente una idea. Deben emplearse las tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto. Esto permite entender en su idea sobre el voto electrónico lo sería para el proceso de la emisión. Sin embargo, todavía queda ambigua si la incorporación de estas tecnologías sería en una mecánica presencial a partir de máquinas electrónicas, como lo exponían mis colegas, en donde se sufrague, o si se haría de forma remota, con la incorporación de dispositivos tecnológicos como celulares o computadoras. En la iniciativa presidencial se comenta que se elevaría a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz y asequible, y aquí hago este remarque, el ejercicio de ese derecho. En este sentido, retomando el adjetivo asequible, y si buscamos la definición brindada por la Fundación del Español Urgente, asesorada por la RAE, Fundau, denomina que la entrada asequible significa que se puede conseguir o adquirir, que tiene un precio moderado y que es fácil de comprender. Por ello,
habría que revisar cómo se plantea la implementación del voto electrónico en el Estado mexicano, cuyas dimensiones, si bien no son tan grandes ni de poblaciones tan amplias y numerosas como las de la India o Brasil, que ya también han expresado aquí, en donde ya se tienen experiencias con el voto electrónico, hacen difícil su desarrollo. Pero más allá de eso, que sin duda será un gran reto para las autoridades electorales, más me preocupa que se plantee que la incorporación de las nuevas tecnologías para la emisión del voto sería en una lógica de reducir los costos. Por ejemplo, de acuerdo con el Universal, para la consulta de revocación de mandato, se imprimieron 94.590.469 boletas, que tuvieron un costo de 35.944.378 pesos. Es decir, cada una de las boletas tuvo un costo de 38 centavos. Es cierto que en caso de implementarse el voto electrónico, en teoría, se requerirían menos insumos. No se necesitarían crayolas, plumas, mamparas o tal vez sí, dependiendo del tipo de voto que se desee implementar. No se gastaría en papel, pero sí se erogaría en otros bienes. Adquirir o rentar equipos tecnológicos, máquinas de votación, capacitar a técnicos que estén desplegados en todo el territorio, dependiendo del tipo de máquina. Algunas, por ejemplo, dan ticket o comprobante de votación que se dejen urnas. La idea de que no se emplearían urnas o estas cajas donde dejamos las votaciones, pues sería un falaz. Como medio de comprobación en caso de que existieran dudas sobre los resultados. Y más que eso, a mi parecer, los costos incrementan al momento de tener que blindar un sistema que puede ser hackeado o alterado por medio de agentes maliciosos. Considerar que el costo es menor porque no se van a imprimir boletas es obviar los costos que se van a destinar a otros recursos tecnológicos que deberán ejercerse para brindar confiabilidad, certeza y que se traduzcan en el fortalecimiento de la democracia y las instituciones democráticas mexicanas. Vuelvo a otros datos, por ejemplo, el costo para prevenir que el sistema donde se capturaron los datos de la elección del 2018, el PREP, no fuera hackeado, se contabilizó en 69 millones y esto solamente fue para el PREP y para esa elección en particular. Los ejemplos están a la vista cuando no se tiene el cuidado adecuado. Guacamaya Leaks ha mostrado que se pueden sustraer 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue atacada hace una semana y con ello activó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y Plan de Contingencia. Según reportan desde esa secretaría, fueron afectadas 110 computadoras. Pemex fue víctima también cuando el 5% de los equipos personales de la institución fueron afectados por el virus Doppelganger y a partir de la implantación de ese ransomware se secuestró información que no fue liberada hasta que la autoridad pagara. En ese momento, las autoridades decidieron no pagar y con ello la información llegó a la Deep Web a la venta para el mejor postor. Es decir, estos son solo unos ejemplos, pero también quisiera hacer referencia a otro tipo de perspectiva. Se van a depositar los votos en medios o tecnologías electrónicas. Eso implica que la información, si bien no la vemos de forma física, no vemos la boleta y no vemos las cajas, etcétera, sí van a ocupar un espacio a modo de datos, de espacio cibernético. ¿Se está considerando ese espacio de almacenamiento? Sobre esto tal vez no lo recordemos, pero valdría la pena recordar. Hace unos meses, en julio de este año, Compranet, que es el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en materia de contrataciones públicas, fue suspendido durante 16 días, lo que implicó que las licitaciones por 14,000 millones de pesos se hicieran de forma presencial. Y la razón de esa suspensión fue que dijeron las autoridades que se debió a un error institucional derivado
de problemas de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura. Además, según declararon las autoridades, los equipos que emplea la institución ya no se encuentran en el mercado. Y bien decía aquí la doctora Ninfa, la tecnología va avanzando muy rápido. Entonces yo espero que estén contemplando esa obsolescencia programática en los costos de implementar el voto electrónico. Esto de Compranet se tradujo en opacidad, poca rendición de cuentas y erosión de la confianza institucional. Por último, se habla en la literatura y en la práctica e incluso aquí en la reforma que existirán candados como datos que provienen de nuestra credencial para votar. Tal vez no lo recordemos, pero no hace mucho tiempo nuestra lista nominal, la lista nominal, estaba a la venta en el Deep Web porque el Partido del Trabajo no tuvo el cuidado adecuado para su manejo. Le queda un minuto, doctora. Ok. Con ello, este tipo de candado, estos datos que vienen en nuestra credencial para votar, queda vulnerado. Y esta información que en teoría solo la tenemos nosotros, está en manos del mejor postor. Si no se están contemplando todos estos factores, la seguridad informática cada vez más necesaria para nuestro mundo, así como los equipos de almacenamiento y después contrastación de la votación, entonces solo es una propuesta basada en ideales y que en última instancia vulneraría nuestra democracia y nuestra confianza en las instituciones. Por último, y no menos importante, como comenta Van Dijk, en las tecnologías estás incluido o no estás. ¿Qué se está haciendo para incluir a todos aquellos que son o migrantes digitales o no son nativos digitales para incluirlos en la nueva propuesta de incorporación tecnológica? Dice él que en los países desarrollados la inserción tecnológica fluctúa entre el 50 al 95% de la población. Esto, dice él, contemplando a los países desarrollados. Ahora bien, nuestro país no está catalogado como desarrollado, sino como uno en vías de desarrollo, por lo que el porcentaje es mucho menor. Y todavía si aplicamos criterios de edad, género, zona geográfica, estas cifras pueden incrementarse o disminuir, pero no porque sean nativos digitales implica que van a participar. Los datos del Brexit o los datos de la elección de Donald Trump mostraron que los jóvenes no votaban. La ciudadanía, entonces, ¿cómo incluir a los desconectados o a los migrantes digitales con la implementación de este sistema? ¿Cómo incluirlos para que se cumpla el precepto de rango constitucional? Si todo esto no se está contemplando, este factor humano, la brecha digital, entonces estaríamos vulnerando el espíritu de la reforma y con ello lacerando la confianza hacia la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Y bueno, pues para concluir ya con esta segunda ronda, doctora Ninfa, adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, ojalá que me puedan ayudar también con la presentación, que bueno, si no se puede, tampoco pasa mucho. Me había quedado ahí exactamente en esa diapositiva, es mucho mejor. Bueno, rapidísimo les comento que para hablar de voto electrónico en México hay que pensar en los dos escenarios, dos planos, en el federal y en el local. En el local particularmente ha habido entidades que han sido sobresalientes en su implementación con el uso de voto electrónico, llevando muchas de ellas o un par de ellas ya incluso más de 20 años experimentando con la tecnología en procesos electorales y procesos participativos. Pero no me quiero concentrar en el ámbito local, sino en el federal, precisamente para hacer como el análisis precisamente de las iniciativas de reforma. Si vemos la siguiente diapositiva, lo que justamente quiero comentarles y quiero profundizar en ello es que de 2020 para acá, de 2020 a la fecha, han habido 6 experiencias de implementación de voto electrónico. En México particularmente se ha experimentado a nivel federal, pero también en local, pero a nivel federal con ambas modalidades que platicábamos hace rato. Para las elecciones locales en Coahuila y Hidalgo en 2020 se implementaron urnas electrónicas. La participación y en realidad la implementación de estas máquinas fue pequeña, fue una prueba pequeña, pero fue significativa en la medida que nos ayuda a conocer precisamente esto que señalaba el doctor Aguirre, que tiene que ver con la socialización de los dispositivos.
La encuesta, ahora sí, de satisfacción que se señalaba, que emanó precisamente del propio INE en la implementación fue que la mayoría estaría dispuesta a justamente a seguir utilizando las urnas electrónicas. Para las elecciones de 2022 se volvieron a utilizar 100 urnas electrónicas, 50 en Aguascalientes, 50 en Tamaulipas. Igual, obviamente, son pruebas pequeñas, pero que otra vez nos dan el aliciente de ver cómo reacciona el electorado, cómo funciona la tecnología en esos espacios. Lo mismo pasó para las elecciones justamente de 2021, perdón, me fui mucho después con las de 22, pero en el 2021 también se instalaron esas 100 urnas electrónicas, en Coahuila, en Jalisco, 50 y 50, y lo mismo fueron o buscaron fortalecer también esa cuestión del conocimiento de la ciudadanía sobre los dispositivos. ¿Qué urnas electrónicas se utilizaron? Bueno, pues se utilizaron precisamente las urnas electrónicas propiedad del INE, las urnas electrónicas de Coahuila, las urnas electrónicas de Jalisco. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, antes IEDF, tenía también sus urnas electrónicas. Ahí sí tiene mucha cabida lo que señala la doctora Andrea, en el sentido de decir, esas urnas dejaron de ser útiles y simplemente tuvieron que ser desechadas. No significa, sin embargo, que otra vez todo el tiempo tenga que ser así. Otra vez en Brasil, en Brasil y en la India, que son casos en donde la implementación del voto electrónico ha sido exitoso y que además ha sido justamente a nivel nacional, las urnas electrónicas no necesariamente han generado ese desecho de los dispositivos, sino que han sido aditadas con nuevas cuestiones que, por supuesto, permiten no solamente tener más confianza por parte de los actores políticos y el propio electorado, sino también, por supuesto, adecuarse a las necesidades justamente en el ejercicio de la participación política y ciudadana. En ambos casos, por ejemplo, se incorporó la posibilidad de que se pudiera imprimir el voto. En ambos casos se incorporó la posibilidad de la identificación biométrica. En India, además, se incorporó una plantilla braille para que personas con cierta discapacidad pudieran votar también. En ese sentido, pues representa un aliciente pensar que no necesariamente podemos llegar al tema del desecho total si optamos por la modalidad presencial. Ahora, también se ha experimentado en México con la modalidad remota a través del CIBEI, que ya más o menos también explicó un poco el doctor Aguirre Sala. El CIBEI se emplea por primera vez en las elecciones de 2021. Si bien es cierto que ya se podía votar desde el extranjero precisamente en algunas entidades y sobre todo también a nivel nacional para ciertas elecciones, es la primera vez que se emplea y el resultado es que, pues, en efecto, a mí también me gustó mucho esa parte que presenta también el doctor Aguirre Sala, en donde demuestra los resultados de su encuesta, porque lo que nos permite ver es precisamente eso, ¿no? De cómo se combina ese tema de un caso de emergencia sanitaria como justo la pandemia, con la necesidad de encontrar nuevas alternativas que se ofrezcan al electorado para no dejar en suspenso nuestros procesos político-democráticos. Entonces, justo se ve aparejado un tema de emergencia sanitaria como la COVID con el tema de tenemos que seguir organizando nuestros procesos político-democráticos. Y bueno, ¿cuál es el resultado? De que efectivamente se empieza a dar un aumento o una preferencia del electorado que está en el extranjero por utilizar la tecnología. Y eso lo vemos sobre todo frente al voto postal, que es otro de los elementos, otra de las herramientas que se utiliza para recoger el voto extraterritorial. Entonces, bueno, tenemos las elecciones de 2021 en donde en 11 entidades que justamente contemplan el voto extraterritorial fue utilizado, las elecciones de 2022 en donde en 4 entidades también que contemplan el voto extraterritorial y que celebraron elecciones se utilizó, y la revocación del mandato en donde también se utilizó el CIBEI para recoger el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Estas 6 experiencias se dan en un plazo de 2 años, en lo que llevamos de estos 2 años. Por supuesto, nos hace pensar que el INE ha buscado, por supuesto, porque esto obviamente es el tema del propio impulso en la implementación del voto electrónico por parte de la Autoridad Electoral Nacional. Entonces, el INE ha buscado ese impulso también por experimentar con las tecnologías y ver cómo nos iría también en ese sentido. Pues bueno, teniendo eso en consideración, ahora sí, la siguiente diapositiva, tenemos, según el Instituto Belisario Domínguez, hasta junio de este año se habían recibido 3 iniciativas de reforma electoral que contemplaban el tema del voto electrónico. Uno, como ya lo platicó la doctora Andrea Samaniego, tiene que ver con la iniciativa del Ejecutivo Federal. La iniciativa del Ejecutivo Federal propone
que se ha modificado el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder elevar, y ahí estoy también citando, a rango constitucional la garantía del uso de las tecnologías de información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho. La otra iniciativa tiene que ver justamente con algo que propuso un senador del PRI, de la bancada del PRI, y ahí sí la propuesta es adicionar una fracción al artículo 41 de la Constitución Política para establecer las reglas para el ejercicio del voto electrónico y generar las garantías en la implementación, es decir, que sea universal, etcétera, ¿no? O sea, garantizar que sea un buen ejercicio del voto. Ahora, si yo me meto a la página del PRI en torno y busco las iniciativas y que contemplan el tema de voto electrónico, lo que señala la página del PRI es que lo que se busca es que el voto electrónico sea regulado, pero en su modalidad de urna electrónica. Eso es lo que está señalado en la iniciativa. Y por otro lado, por último, yo encuentro que tendríamos la iniciativa de reforma de Morena, en donde una diputada de ese grupo parlamentario propuso algo muy similar a lo que propuso el Ejecutivo Federal, que es modificar el artículo 35 también de la Constitución, y aquí cito, para garantizar la participación ciudadana en procesos electorales, consultas populares y revocaciones del mandato a través de mecanismos tanto físicos como electrónicos. Para empezar, y con esta última iniciativa, y quiero que ustedes la lean, o sea, lean eso que puse entre comillas, pues hay un error también, por supuesto, ahí de definición, porque una persona, un ciudadano, una ciudadana puede acudir a votar a través del voto electrónico y puede experimentar con un voto físico. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ir a una casilla en donde haya urna electrónica y esa urna electrónica me imprime un comprobante de votación. Ese es un voto físico. Entonces, pues obviamente ahí hay un error de redacción y por lo mismo de cómo están planteadas estas iniciativas, yo me quedo con la iniciativa del Ejecutivo Federal, sin antes decirles que para mí es necesaria la incorporación o la implementación ya, no la implementación, la incorporación de un apartado o de algo que me permita ya tener el sustento jurídico del voto electrónico. ¿Por qué lo digo? Por lo que les acabo de platicar de las experiencias que se han llevado a cabo del voto electrónico en nuestro país. Las experiencias han sido en las dos modalidades, no nada más en el voto electrónico presencial. Es decir, esta iniciativa del PRI a mí no me sirve, porque yo lo que estoy viendo es que tengo las dos modalidades de votación y entonces, ¿por qué me excluyes la posibilidad de regular mejor el CIBEI? Inclusive con la posibilidad de utilizarlo en nuestra República Mexicana, en nuestro territorio mexicano. Yo me quedo con la iniciativa del Ejecutivo Federal porque lo que yo veo con esta iniciativa es que cuando se dice que va a elevarse a rango constitucional la garantía del uso de la tecnología, lo que a mí me hace pensar es que va a haber una modificación sí o sí, una vez que está establecido en la Constitución, de la ley secundaria. No sabemos qué va a pasar con la ley secundaria, no sabemos si va a seguir existiendo una LEGIPE después de la reforma. Pero en teoría de que existiera y que efectivamente tendría que haber una ley secundaria que efectivamente señale cómo se desarrollan los procesos electorales participativos, en esa ley secundaria tendría que señalarse ahí con claridad qué tipo de tecnología se va a utilizar, algo más o menos como la reflexión que señalaba la doctora Samaniego, qué tipo de tecnología se va a utilizar, cómo se va a dar la capacitación del funcionariado de casilla, que es lo que mencionaba el doctor Aguirre Sala, cómo se va a dar esa capacitación a partir de la tecnología a utilizar, en qué elecciones se va a utilizar qué tipo de tecnología, prever escenarios catastróficos, esto es súper importante, prever escenarios catastróficos en la implementación de esta tecnología, qué autoridades van a ser las responsables en la implementación de la tecnología y otros elementos más. Para mí es necesario que ya se dé una regulación porque ya tenemos experiencias con voto electrónico que necesitan sí o sí estar sustentadas o reguladas en el marco legal. Y esto no lo digo nada más yo. Las personas que se dedican a hablar de las bondades y de cómo en algunos escenarios ha sido más exitoso el voto electrónico, encuentran que uno de los componentes fundamentales es que exista ese marco jurídico de respaldo que nos permita prever escenarios de riesgo inclusive, que es lo fundamental. Y no solamente eso, si podemos dar a la siguiente, hay instituciones como Idea Internacional, AIFES y la Comisión de Venecia que señalan cuáles serían los estándares mínimos, los requisitos mínimos que debería de cubrir el voto electrónico. Si pueden pasar la siguiente, por favor. El acceso universal, que todas las personas, y ahí sí un poco se empata con lo que se estaba comentando en esta reflexión de esta mesa, que todas las personas puedan votar, todas las personas obviamente con la posibilidad de hacerlo, puedan votar
usando la tecnología y que incluso ese uso de la tecnología contemple personas que históricamente han quedado excluidas por la forma en la que se genera nuestro sufragio. Personas, por ejemplo, con discapacidad. La seguridad, obviamente, la forma en la que emitimos nuestro sufragio, la forma en la que se lleva a cabo el conteo de los votos va a ser un elemento fundamental. No podemos, obviamente, prescindir del tema de que debe de quedar un elemento ahí de seguridad importante. Brindar, inclusive, a la ciudadanía la seguridad de que su voto está siendo bien, que está cayendo bien y que está siendo bien contabilizado. La auditabilidad de los dispositivos. Esa auditabilidad de preferencia tiene que ser por organismos o instituciones externas a la autoridad electoral y que no tengan o entren en conflicto de interés con la elección. Fiabilidad en los resultados, que sí o sí tengamos certeza de que efectivamente esos resultados también están bien contabilizados. La secrecía en la emisión del sufragio, que no se viole el principio un elector o electora, un voto. La autenticidad del votante, esto que les platicaba de que efectivamente no vote a alguien así que no sea yo, por ejemplo, en la modalidad remota, y la realización de simulacros, que sí o sí se vuelve fundamental, porque eso nos ha enseñado que cuando un lugar experimenta con voto electrónico y lo hace así de manera con premuras y muy, pues ahora sí que muy rápido, pues sí o sí tiende a fracasar en la implementación del voto electrónico. Y bueno, igual ya para cerrar les comento rapidísimo. Mucho se cuestiona aquí del tema de los costos, que ya lo platicó la doctora Samaniego, y el tema de la propia confianza. A mí me cuestionan siempre que participo en temas de voto electrónico, son esas dos cuestiones que me dicen. En primer lugar, yo parto con la definición de este es una herramienta tecnológica, una herramienta que es una alternativa más para emitir el voto, para el conteo de los votos. Pero esa herramienta no va a venir a solucionar problemas que venga arrastrando el sistema electoral y las instituciones políticas. Si alguien quiere comprar el voto, lo va a hacer sí o con o sin la tecnología. Si alguien quiere alterar los resultados, lo va a hacer con y sin la tecnología. ¿Qué fiable puede ser? Pues justamente esos son los elementos que se buscan reflexionar sobre esta mesa, en qué debería de tenerse en cuenta en la incorporación de esa tecnología efectivamente, pero alguien que quiera hacer una manipulación y que quiera hacer, digamos que, fechorías con la cuestión electoral o participativa, lo va a lograr con y sin la tecnología, y esa tecnología no va a solucionar cuestiones problemáticas que se vengan arrastrando de siempre. Esa sería mi participación final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a los tres por haber participado en esta mesa. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas y respuestas por parte del público. Ya tenemos algunas que nos hicieron llegar a través de Facebook, pero no sé si alguien aquí que nos acompaña en esta sala tenga alguna pregunta para nuestros ponentes. Podemos empezar por ellas y de manera posterior iniciar contestando las de Facebook. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre las ponencias? ¿No? Ok, bueno. ¿Les parece si dividimos en dos rondas las preguntas? La primera es Jorge López. ¿El voto electrónico se llevará a cabo en todo el país, ya como una regla hasta el último rincón de nuestra nación y no exactamente en el extranjero? Una segunda pregunta de Miguel López. Más que la brecha digital, ¿qué pasa con la confianza en los mecanismos para efectuar el sufragio y garantizar plenamente que no haya fraudes electorales? De igual manera, el acarreo, la coacción y la venta del voto. Creo que ya lo mencionaba un poco usted, doctora, pero bueno, si podemos profundizar un poco en ello. También nos preguntan justamente en este marco de la confianza, cómo tener confianza justamente en un voto digital si tenemos una cultura de la caída del sistema, ¿no? Entonces, empezaríamos con esas tres preguntas. Si gustan hacerlas en el mismo orden de participación, entonces le cedo la palabra al doctor Jorge Aguirre, por favor. Muchas gracias, muy amable. No va a haber voto electrónico en todo el país hasta que las constituciones estatales a su vez también lo admitan. Debemos hacer también la distinción de qué tipo de votación hablamos. Tenemos la votación general de cada 6 años por la Presidencia de la República y la renovación del Congreso, pero tenemos las intermedias, como fue el caso de 2021. Luego tenemos simple y sencillamente las locales y las municipales.
Entonces, la extensión del voto electrónico a todo el país va a ir dependiendo de las legislaciones estatales que lo acepten o no lo acepten, para qué tipo de votaciones o para todos los tipos de votaciones. La confianza en los mecanismos o hablar de la coacción, la venta, el acarreo, etcétera, etcétera, así como la confianza en la caída del sistema. La doctora Samaniego y la doctora Hernández han citado obras como la de Vanriki Hacker y muchas otras. Y además de lo que estos autores y otros consignan, la misma experiencia nos muestra dos cosas. La primera es que cuando la tecnología o la temática se hace presente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, inicia plagando, contagiando, viralizando de ciberoptimismo a los interesados y a los estudiosos. Pero a medida que van transcurriendo las experiencias reales con sus dimes y diretes, ¿no?, ese ciberoptimismo baja la euforia y en algunos casos inclusive se convierte en ciberpesimismo. Lo señalaba muy bien la doctora Hernández Trejo, la herramienta no va a resolver todos los problemas sociales, ni los políticos, ni los problemas del desarrollo democrático. Podrá resolver algunos. Es decir, la tecnología digital puede hacer algunas cosas por la democracia, pero otras no las puede hacer, ¿no? Hay varios autores que señalan que el sistema tiene que ser primero democrático para que después la tecnología realmente sea democrática. Por lo tanto, sí nos vamos a ver en el tránsito de aquellos que son ciberoptimistas a una menor euforia de ese optimismo, y muchos estarán o caerán junto con otros que ya se encuentran en el ciberpesimismo. Y mi último comentario al respecto es, si nosotros vemos el desarrollo de la tecnología desde que la humanidad es humanidad, y la doctora Samaniego hizo una estupenda introducción desde la Revolución Industrial y la Cuarta Revolución Industrial, debemos de constatar que cada vez que aparece un instrumento, una herramienta, un aporte tecnológico, este aporte tecnológico aparece con el deseo de resolver algunos problemas, pero endógenamente también trae otros. Cuando aparece la locomotora de vapor, pues aparece con el deseo de resolver problemas de movilidad, de velocidad, de llevar para un lado a otro cargas pesadas, ¿verdad? Pero contrajo otros problemas, ¿no?, que la misma herramienta de manera endógena, innatamente posee. Y así sucede con las tecnologías digitales. Pueden hacer unas cosas por la democracia, otras no las pueden hacer, van a resolver en parte algunas cosas, ¿no?, pero traen en sí mismas otras dificultades, como se ha señalado, el aspecto del hackeo, el aspecto de la brecha digital, y entonces habrá que ir avanzando entre las cosas que sí puede hacer para que los problemas endógenos que trae la misma tecnología digital se puedan ir resolviendo. Concluye esta primera intervención pidiendo una excusa si abuso un poco del tiempo, pero tratando de aterrizar en lo que los politólogos conocen como la realpolitik. A mí me parece que estas declaraciones que ahora se han citado respecto a la iniciativa de la reforma electoral están en el ciberoptimismo eufórico, ¿no? Porque si uno contrasta la historia reciente de lo que en México hasta esta administración se había llamado la Estrategia Digital Nacional, lo que en esta administración ya no se llama la Estrategia Digital Nacional, sino la Coordinación Digital Nacional,
Si rastreamos la historia reciente de los esfuerzos y alcances de la estrategia o coordinación digital nacional, observaremos que nos está sucediendo lo que ha sucedido en otras latitudes geográficas e históricas. Estamos muy puestos en un ciberoptimismo inicial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Samaniego, por favor, adelante. Gracias. A ver, Gracias. Respondiendo a las preguntas, la primera pregunta, pues sí sería una elección en el ámbito federal, no hay que olvidar los órdenes de gobierno, sería, la reforma está planteada para que las elecciones federales tengan esta idea del voto electrónico, como bien comentaba el doctor Salas. En el orden estatal, pues faltaría que eso también se legislara en los congresos estatales, ¿no? O sea, nada más es para hacer esa distinción, pero sí, una elección de presidentes, de senador o de diputados federales, en teoría tendría que ser con voto electrónico en todo el territorio, porque esas elecciones son federales, ¿no? Sobre lo segundo, a mí me gustaría que recordáramos que el sistema político nacional y la cultura política de nuestro sistema electoral se basa en la desconfianza hacia las instituciones. Yo comentaba todos estos casos de hackeo, de robo de información, etcétera, porque de no atenderse, pues más bien abonarían a esa desconfianza que ya existe en las instituciones electorales, ¿no? Pensamos más bien, y todo el entramado institucional que tenemos se crea con base en esa desconfianza, con base en que no confiamos en la autoridad, no confiamos en quienes llevaban a cabo las elecciones y que pues, robaban las elecciones, se robaban las urnas, votaban los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no contemplamos esa cultura política, histórica que tenemos y no blindamos este sistema electrónico que se está pensando, se está diseñando, pues más bien iría contra o iría abonando hacia esa desconfianza institucional. Entonces yo por eso ahí me planteé, y me gusta más bien la analogía de los apocalípticos y los integrados. Yo me situé más en la idea de los apocalípticos, de todo lo malo que puede pasar, y si no están pensando en todos esos escenarios, pues lejos de ser una herramienta que permita un acceso más fácil, más asequible para la población, va a generar mayores problemas y desconfianza hacia las instituciones. Yo, por mi parte, sería. No, la tengo acá. Adelante, por favor. Me peleo por los dos micrófonos. Rapidísimo, en realidad. Creo que muchas de las reflexiones que yo tengo en torno al voto electrónico ya las dije sobre mi intervención, pero para responder específicamente a estas preguntas, ojo, nada más para cerrar con lo último que comenté en mi última intervención, el hecho de que se reformara la Constitución, que existía una reforma electoral que contemplara el voto electrónico, no significará desde mi punto de vista, que sí o sí pasemos del voto tradicional al voto electrónico de manera inmediata. No va a significar eso. Creo que el INE está haciendo un muy buen trabajo en el sentido de que las pruebas piloto, los ejercicios vinculantes que está llevando a cabo con estas dos modalidades de voto electrónico han sido paulatinos, han sido graduales. Creo que es bueno tener eso sobre la mesa y ver cómo lo ha llevado hasta el momento la autoridad electoral, porque es un indicio de cómo se está buscando esa incorporación para tener una herramienta más, una posibilidad más para emisión del sufragio. Teniendo eso sobre la mesa, considero que respecto de la pregunta electrónica, si se puede llevar a cabo en todo el país, se podría, desde mi punto de vista, sobre todo de la modalidad remota, es decir, podríamos llevar el CIBEI desde mi punto de vista, sí, a varios puntos del país. Sería cuestión de ver, obviamente hacer un estudio que le correspondería, por supuesto, a la autoridad electoral hacer toda esta gestión, de ver cómo sería o en dónde se presentarían las mayores dificultades de la implementación, por ejemplo, de un voto electrónico remoto. No así, por ejemplo, del voto tradicional, porque en realidad no tenemos las urnas electrónicas suficientes ahorita para poder llevar a cabo una prueba, de ver qué tanto puede ser bueno la implementación y la reacción, por supuesto, de parte del electorado.
creo que así como está llevando a cabo obviamente sus experiencias en la Autoridad Electoral Nacional, es bueno, es un buen aliciente. Creo que sí, vamos a seguir sobre esa línea, creo que se va a seguir avanzando paulatinamente, es lo ideal, es lo mejor. No podemos transitar de una modalidad tradicional a un voto electrónico. De hecho, aunque se buscara implementar el voto electrónico en una escala más grande, que yo, por ejemplo, sí recomendaría ver o experiencias todavía más grandes, más significativas con ambas modalidades de voto electrónico ya en territorio nacional. Independientemente de eso, no podríamos tampoco omitir cuando se dieran esas experiencias, omitir el voto tradicional. O sea, no se puede, porque efectivamente lo que tú tienes que ver es qué tantas personas quedan excluidas en torno a la brecha digital, etcétera. O sea, muchos escenarios tendrías que prever, pero sí se puede llevar a cabo. ¿Qué pasa con la confianza en los mecanismos? ¿Cómo tener confianza en el voto digital? En los mecanismos particularmente, yo al voto electrónico, en la confianza en el voto electrónico la encuentro en dos aspectos particulares, independientemente de todo lo que hemos platicado de la desconfianza en las instituciones políticas, electorales, en la desconfianza que de por sí muchas personas tienen y que no acuden a votar, por ejemplo. Eso, olvídense, una persona que no va a votar ni en papeleta ni en voto electrónico. Y obviamente las personas jóvenes, ya lo platicaban aquí un poco también en la reflexión, las personas jóvenes en participación política deciden medios más bien extralegales o ilegales para participar. La participación política, por ejemplo, en la participación política entran movimientos sociales y, por ejemplo, la propia votación. La persona joven regularmente no vota a través de los medios institucionales. Eso quedó demostrado y queda demostrado a través de estudios que se hacen al respecto. Pero bueno, yo encuentro la confianza en el voto electrónico en dos aspectos. La primera, en cómo evoluciona la propia tecnología. Es decir, ya les platiqué yo que la evolución es muy rápida y que conforme va evolucionando también se van haciendo más perfectibles, obviamente, los sistemas de votación. Y no solo eso, les puedo poner el simple ejemplo de cuando uno acude a un cajero automático para hacer un retiro de dinero, o cuando uno hace una transferencia ya a través de una aplicación en el propio teléfono celular. Mucho antes, obviamente, de que fuera incorporado, pues la gente decía, híjole, es que ¿qué tal si mi dinero no llega? ¿O qué tal si no puedo sacar mi dinero? Pues obviamente, digo, imagínense, a la gente le pegas en los bolsillos y realmente obviamente va pues a reaccionar. ¿Qué ha pasado? Pues que obviamente, conforme se ha utilizado esa tecnología, conforme se ha perfeccionado, pues obviamente se va adquiriendo la confianza, es decir, su uso y el propio perfeccionamiento de la tecnología puede hacer asequible ahí sí la confianza que tengamos como electorado en la misma. A lo mejor está por demás comentarlo aquí, tendría dos ejemplos. Uno, el de Estonia, en donde ahí sí es también un ejemplo de voto electrónico remoto emblemático, porque además justo se usa en toda la nación. Ahí empezaron en 2005 con unas elecciones locales utilizando el voto electrónico por internet. Esa elección alcanzó aproximadamente un 2% de participación. A 2021, es decir, al año pasado, ese mismo sistema de voto por internet, alcanza ya el 49% de participación. No es que sea un ejemplo y que lo que tengamos que poner así justo en un altar y decir, pues mira, es que se iba a mejorar los canales de participación. No, no es que sea así, pero hay estudios como de parte de instituciones como el MIT que demuestran que mientras más utiliza uno la tecnología o cualquier cosa y la tecnología es confiable y no falla, la gente va a seguir queriendo utilizarla. Eso es lo que se demuestra. Entonces yo me quedaría también ahí con ese tema de la reflexión. Muchas gracias también por sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, la idea era tener también otra ronda de preguntas, sin embargo, el tiempo ya nos está comiendo. ¿Les parece si solamente damos una conclusión final? Alguien más nos envió una pregunta que es ¿cómo fortalecerá justamente a la democracia y la rendición de cuentas la puesta en marcha de mecanismos de ciudadanía digital? Entonces, si podemos darle solamente unos segundos a esta pregunta o de ahí partir para que den sus respectivas conclusiones, se los agradecería mucho. Doctor Jorge Aguirre, adelante, por favor. Muchas gracias. La pregunta en sí misma es amplísima y la respuesta también resulta amplísima. En efecto, la democracia es transparencia, rendición de cuentas, mucho más allá que el mero sufragio. Disculpen si yo digo esta obviedad, pero hay que señalar ante la pregunta de cómo la tecnología digital podría fortalecer la democracia, ¿ya?
señalando que como la democracia tiene muchísimos aspectos, reiterando que las tecnologías digitales, comparto la idea del uso y el perfeccionamiento y la experiencia que va a ir ganando credibilidad, pero la tecnología digital sí puede hacer algunas cosas por la democracia, pero no va a poder hacer otras cosas por la democracia. Podrá ir avanzando en poner más probidad para las campañas electorales, más probidad para las decisiones en las definiciones de la política pública, podrá ir avanzando en agilizar un sistema mucho más plebiscitario, ¿no? Porque a medida que tengamos votación electrónica vamos a poder tener muchos más plebiscitos y lo vamos a tener mucho más fáciles, ¿verdad? Como es el caso de muchos cantones en Suiza, ¿verdad? Pero algunas otras cosas no va a poder hacer la tecnología digital para fortalecer a la democracia. Es un instrumento, ¿verdad?, que conlleva sus propios problemas, y quizá el mejor modo de fortalecer a la democracia, como algunos autores lo han señalado, y creo que es la idea de fondo de la doctora Ninfa, es la estrategia del caballo de Troya. Es decir, utilizar mucho la tecnología digital hasta incorporarla hasta donde sea posible como de manera cotidiana, convertirla en una tradición, hacer escuela, hacer algo de eso cotidiano, sabiendo que cada vez tenemos que ser más partícipes de los procedimientos digitales, ¿no? Y eso no quiero ponerlo finalmente como un dato de ciberpesimismo, pero sí quiero ponerlo como un dato de advertencia, no por el voto electrónico, sino por el avance de la tecnología digital. Corremos el riesgo de que nuestra soberanía digital, permítanme el adjetivo, nuestra soberanía digital corra graves peligros. La idea de que sean compañías de la iniciativa privada las que implementen, las que auditen, las que proporcionen los softwares, etcétera, ¿verdad? Pone en riesgo una soberanía digital. Y en ese sentido, para no para que esta advertencia no caiga tal cual en el ciberpesimismo, yo diría, necesitamos transitar hacia como lo dice la nueva coordinación digital nacional, hacia una gobernanza digital, y tal como lo dice en el diario oficial, con estas palabras quizá poco académicas y poco jurídicas, pero muy ilustrativas, hacia una gobernanza digital de abajo hacia arriba. Por lo tanto, finalmente siempre va a ser la sociedad civil la que pueda fortalecer a la democracia y esté advertida de los riesgos digitales de esta herramienta. Muchas gracias, doctor. Doctora Andrea Samaniego, adelante, por favor. Nada más para concluir, los dos mecanismos de participación, efectivamente, o sea, permiten que la ciudadanía tenga una gran capacidad de cuestionar a la autoridad con las redes sociodigitales. Ya no es solamente una transmisión de información, sino que se convierten en actores que interactúan, que dialogan, que cuestionan a la autoridad y le demandan respuesta, cosa que con medios tradicionales eso no ocurría. Entonces, el advenimiento de estas tecnologías, que ojo, como al principio de mi exposición, de eso trataba, o sea, esta tecnología ya llegó, ¿no? No podemos negarla, no podemos pensar que no está aquí y que no está transformando nuestra realidad cotidiana, nuestra realidad material. Entonces, ya la tenemos aquí, ya la incorporamos, ya la utilizamos en muchos de nuestros procesos, el gobierno ya lo utiliza, incluso en el sistema electoral ya se emplea en una de las partes de todo el proceso electoral. Nada más hay que tener cuidado en todos estos elementos que yo consideraba y considero que son problemáticos y que si no se atienden van a generar un mayor problema que lo que se plantea o lo que ellos, la iniciativa electoral dice o
prevé que se va a solucionar, ¿no? Entonces, es tener cuidado con esta tecnología que nosotros, insisto, ya lo utilizamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rapidísimo, dice, ¿cómo fortalecería la democracia y la rendición de cuentas? Lo que decía el doctor Aguirre Sala, híjoles, una respuesta amplísima, tan amplísima como decir, ojo, porque en la cuestión política encontramos dos grandes esferas, la esfera de la polity y la esfera de la policy. Una cuestión es justo lo que tiene que ver con la propia gestión, cómo se ha incorporado el uso de la tecnología en eso, pues desde los portales donde nos ofrecen información gubernamental o de otro tipo que tiene que ver con el tema del ejercicio del poder, etcétera, o los propios portales a través de los cuales podemos hacer nuestro pago de impuestos, todas estas cuestiones, lo que le platicaba hace rato incluso de los propios cajeros automáticos, que no nada más están en las sucursales de los bancos, sino también encontramos cajeros automáticos para pagar nuestros servicios. Bueno, ese es un ejemplo de cómo está buscando fortalecerse también todo el tema o el modelo de la gestión administrativa, la gestión pública, precisamente a través de la tecnología, y que ha sido una gran ventaja. La otra es la esfera de la política, cómo incorporas a la tecnología en el proceso de toma de decisiones, y es ahí donde un ejemplo que entra es precisamente el voto electrónico. Obviamente, teniendo los pros y contras del voto electrónico, puede en algunos escenarios y escenarios de éxito, el voto electrónico sí ha permitido no nada más profundizar en las propias ventajas o exaltar las bondades y las ventajas del voto electrónico, sino que sí ha permitido que la ciudadanía siga teniendo esa confianza. Digo siga teniendo porque otra vez quien no confía en las instituciones acá y bueno, lo que ya se tiene, lo digital, no va a seguir confiando. Pero bueno, el asunto es que sí hay lugares en donde ha permitido eso. Se ha utilizado, ya lo han dicho aquí, en otros ejemplos, tenemos ejemplos variados desde cómo se utiliza la tecnología para libertad de expresión en el sentido de los propios movimientos sociales de última generación, que han representado de 2011 a la fecha una variedad de formas de hacer política, nuevas formas de expresar justamente nuestras preferencias, nuestro sentir en el ámbito político. La otra han sido las e-petitions, las peticiones electrónicas, que también pueden o no tener un impacto, pero que allí están. En fin, yo puedo mencionar un montón de formas en las que el uso de la tecnología puede generar una ventaja, puede fortalecer el sistema democrático, sin duda. Nos ha dejado ver inclusive formas adecuadas o no adecuadas, sino pero que permiten ver las propias bondades en la propia información, el acceso a la información que tenemos, en la propia comunicación, y no, por supuesto, no está exento también el tema del ejercicio de la rendición de cuentas a través de ella. Hay múltiples variedades, muchas de ellas pueden representar justo esa ventaja a los sistemas democráticos, pero por supuesto, pues tendrá que ver también con muchas cuestiones, ya se mencionaron, no quiero repetirlas, o sea, de las problemáticas que implica también la implementación de la tecnología, pero cuando se exaltan las bondades, como se ha demostrado en voto electrónico, pues resulta que la tecnología efectivamente llega para quedarse, y creo que en México sí podría darse también esa situación, además porque cada vez utilizamos más la tecnología. La pandemia nos vino a demostrar también esa parte, ¿no?, de que pareciera que sí o sí en algún momento podríamos encontrar escenarios en donde no podemos ya salir de esa cuestión tecnológica, y en donde quienes no están conectados, pues también, o conectadas, igual se van quedando, pareciera, ¿no? Pero bueno, otra vez es meterme también a otros debates, pero pues yo también hasta aquí le dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por su participación el día de hoy con el tema de voto electrónico, ¿no? Y sus acertados comentarios sobre las ventajas, retos y riesgos o escenarios catastróficos, como los llamó la doctora Samaniego sobre el mismo tema. Pues muchísimas gracias al doctor Jorge Francisco Aguirre Salas, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Andrea Samaniego y la doctora Nin Fernández de la Facultad de Ciencias Políticas por habernos acompañado el día de hoy. Y antes de concluir, les quiero invitar a nuestra última mesa de este seminario sobre campañas políticas, que se va a llevar a cabo hoy a las 5 de la tarde en el Instituto de Investigaciones Sociales, o a través de las cuentas de las instituciones aliadas, incluyendo también la de la Cátedra Francisco Madero. Muchísimas gracias a todos, a todas, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.